Estaba viendo una noticia sobre un inesperado crecimiento de los bautizos en personas adultas en Francia. Es decir, una suerte de regreso voluntario y consciente de la ciudadanía francesa. Habría que ver también, porque claro, estos son términos proporcionales. No creo que años atrás los bautizos voluntarios fuesen muy grandes, por lo tanto, debe de seguir siendo una parte residual de la sociedad francesa, pero que una parte de la sociedad francesa está voluntariamente, como digo, de manera consciente, abrazando la fe cristiana. Y la verdad es que este fenómeno de lo que se conoce como cristianismo consciente es un fenómeno del que de alguna manera yo formo parte, aunque no soy una persona que forme parte de la vida religiosa habitual, ni en fin, pertenezca a la iglesia, porque no soy una persona, no he sido bautizado, ni hice la comunión, por lo tanto, ni, en fin, ni he tenido una educación cristiana. Pero sí es cierto que yo, en mi propio desarrollo personal, vengo de una, una vida alejada de cualquier espiritualidad o práctica de la espiritualidad, no por ello carente de supersticiones en el entorno familiar en fin, el entorno social en general, o de creencias extrafísicas, porque esas creencias habitan entre nosotros, incluso entre los más ateos, ¿no? Pero alejado de la vida religiosa y muy en concreto de la vida religiosa cristiana, de manera casi radical. Es decir, yo me siento una suerte de pagano, me siento una suerte de Thorfinn, por así decirlo. Si habéis visto la serie Vinland Saga, que es una serie que tenéis que ver, es un anime, una animación japonesa, pero para mí es de los tres mejores animes que se han hecho en la historia de la humanidad. También es cierto que hablar de historia de la humanidad cuando se refiere uno al anime, pues es un poco grandilocuente porque es un género que lleva muy poco tiempo existiendo, pero desde que existe la animación en general y desde que existe el cine y las series en general, creo que es una de las mejores series de animación y una de las mejores piezas narrativas que describen la cultura occidental y también el proceso de expansión del cristianismo en Europa, ¿no? En este caso estamos hablando de la Escandinavia de los siglos X-XI, ¿no? Pero bueno, yo me siento una suerte de pagano que ha crecido en una sociedad en proceso de secularización en la cual la religión pues ha sido casi un fenómeno extravagante en mi entorno. De hecho, bueno, yo soy de Alicante. La mayor parte de la gente que estaba a mi alrededor era estrictamente atea. Y por lo tanto yo me desarrollé psicológicamente sin haber integrado psicológicamente ningún tipo de fe, ningún tipo, en definitiva, de misión ni de conexión de mi persona con la trascendentalidad, o por lo menos no en los términos del cristianismo, aunque innegablemente sí que me vi influido por esas concepciones, porque en definitiva formo parte de un país europeo de historia y de tradición cristiana. Y algunas de las dificultades que yo viví en mi vida, como pudo ser el fallecimiento de mi padre cuando yo era un niño, posteriormente también mi mejor amigo, pues ese tipo de cosas las viví y las integré y las sobreviví psicológicamente, de alguna manera construyendo narrativas personales que estaban orientadas a alguna suerte de redención potencial, ¿no? A una suerte de fin del sufrimiento en un futuro esperanzador y también en una suerte de encuentro, por así decirlo, ¿no? Con estas personas. Es decir, con independencia de que en mi casa no existiese un clima cristiano, sin embargo, la forma en la que sufragábamos ese dolor, los acontecimientos que pasaban,
esos dos, entre otros muchos, la verdad, porque tuve una infancia un poco turbulenta, no como la de Thorfinn, pero, pero una suerte de Thorfinn contemporáneo, yo diría, en los términos de hoy. Aunque el infierno es un pozo sin fondo. El infierno es un pozo sin fondo y, por lo tanto, cuando piensas que y es una metáfora esto del infierno es un pozo sin fondo, claro, pero que cuando piensas que lo peor ya ha pasado, mejor atente al potencial caos que puede devorar tu vida, que como digo, no tiene final, no tiene final. Las oscuridades y el sufrimiento al cual puede someternos la vida nunca puede dejar de sorprendernos. Es decir, lo que yo haya podido vivir es nada en comparación con lo que vivirá mucha gente en algunas partes del mundo o lo que se haya vivido en otros periodos históricos y, en fin, la gente ha seguido por aquí y en principio seguiremos estando. No sé qué tienen un petardo los rusos o los yanquis o alguna de esta gente loca que está con el poder en el mundo, ¿no? Pero que en ese crecimiento, en ese desarrollo personal, muchas de las formas en las cuales yo encauzaba esa supervivencia psicológica, pues estaban mediadas en narraciones arquetípicas que sin ninguna duda tienen un marcado componente cristiano, aunque yo no lo viviese de esa forma, aunque yo no lo experimentase a través de ese prisma, ¿no? Y en mi caso, cuando llegué a la adolescencia, empecé a tener una curiosidad bestial, una curiosidad por el mundo que en el fondo también era una curiosidad por comprender el porqué de las cosas que me afectaban, ¿no? La curiosidad por el otro también es una curiosidad por el sí, ¿no? Por el sí mismo. Y cuando digo el otro me refiero a lo otro en general. Intentar entender la estructura del mundo de alguna manera es una forma de racionalizar también el porqué de las desigualdades, de las injusticias que en la que estás siendo sometido o que ves que otras personas están siendo sometidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui un activista político, una persona alineada a movimientos políticos de izquierdas, en su mayor parte a día de hoy, en su infinita mayor parte radicalmente ateos y materialistas, aunque esto es algo que hace unas décadas no era así. Pero al mismo tiempo también, como digo, antes he dicho que, los pensamientos o las creencias extrafísicas están en todos los lados. Y yo no me atrevo a decir que entre los activistas de izquierdas haya menos creyentes en estos términos que entre las personas conservadoras. Porque si bien rechazan la idea de un Dios personal, abstracto, eh, mm, omnisciente, omnipresente, en fin, todas las descripciones que se puedan atribuir a la teología cristiana, que de alguna forma implican lo uno, es decir, una suerte de componente unificador de todas las cosas, fuente de las leyes naturales y conector de todos los sustancias y elementos en principio autónomos del universo, es decir, en principio no tiene nada que ver la música con la astrofísica, ¿no? En principio, o no tiene nada que ver la ecología con, como digo, en principio, con, en fin, lo que se os pueda ocurrir, ¿no? La antropología aplicada, ¿no? Pero luego en la práctica está muy relacionado, es decir, la ecología y la antropología aplicada o la música y la física están profundamente relacionadas. La química y la antropología en principio no tienen nada que ver, pero bueno, luego vamos a intentar explicar por qué algunas
etnias están adaptadas a alimentarse de algunos alimentos que otras no. Entonces ahí tienes que echar mano de la física y de la química, tienes que hacer estudios de ecología, tienes que comprender la evolución de los ecosistemas y la integración del ser humano en esos ecosistemas. Y al final te das cuenta de que, bueno, pues que la música, la física, la ecología, todo forma parte de una misma cosa, ¿no? Y los científicos, si bien hay muchos que son pluralistas, es decir, que creen que existen diferentes sustancias en el mundo que se rigen por diferentes leyes, la mente, las sustancias físico-químicas, la cultura, en fin, el pluralismo materialista. Si bien hay muchos que son pluralistas, hay muchos otros que tienen esa ambición de perseguir una teoría del todo, ¿no? Y bueno, yo desde mi absoluta ignorancia y desde mi absoluta ingenuidad, falta de conocimientos y también esa arrogancia juvenil, pues yo empecé a asumir ciertas ideologías totalizantes de la realidad y a intentar comprender todo lo que me rodeaba desde descripciones globales. Y entonces cuando fui afinando esas descripciones, cuando fui intentando ser más sofisticado en mi descripción y mi vivencia de las cosas que me rodeaban, pues entonces llegué a la filosofía. Llegué a la filosofía, pero no falto de un interés científico ni de un interés riguroso y racional por acercarme a los hechos, que yo creo que incluso precedió a la filosofía en este ámbito, aunque por desgracia o suerte no estudié ninguna carrera de ciencias, porque mis dotes matemáticos eran nulos, por lo menos de adolescente. A día de hoy, no sé si mi cerebro ha alcanzado la madurez como para comprender la matemática mejor, porque yo fui de desarrollo muy tardío, en términos intelectuales y psicológicos, muy, muy tardío. De hecho, no sé ni cómo sobreviví a la educación obligatoria sin repetir, porque desde luego yo era un caos, era una persona totalmente distraída, muy posiblemente también por todas las vivencias que tuve en mi infancia y mi adolescencia temprana. Tenía un fuerte déficit de atención y era muy difícil para mí ser un alumno funcional y cumplir con mis obligaciones básicas. Aún así, no sé si por una conjugación de un sentimiento de no defraudar mi padre adoptivo, que para mí es mi padre putativo, es una suerte como de San José para mí, eh, o por, en fin, pura supervivencia social mínima, hice lo mínimo que podía hacer para salir adelante. Pero yo fui muy mal estudiante y por lo tanto, entre que fui muy mal estudiante, siempre estudiaba el día de antes. Las matemáticas, creo que hay que asimilar muy bien los conceptos, no se pueden estudiar el día de antes, porque no se puede memorizar, la matemática hay que comprenderla, ¿no? Pues se me daba muy mal, entonces descarté cualquier carrera de ciencias, ¿no? Pero incluso descarté en un determinado momento estudiar y fui albañil. Estuve eh, 2 veranos, el segundo verano ya sí que había empezado a estudiar, empecé periodismo. Pero el verano anterior, pues estuve un verano de albañil, estuve 4 meses de albañil y bueno, no tenía muy claro qué hacer con mi vida. Pero bueno, estos son temas que van aparte. En ese tiempo trabajando fue cuando dije, no, 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 yo quiero, soy curioso, me interesan mucho las cosas del mundo, quiero investigar, quiero saber. Lo que pasa es que tenía tan pocas herramientas intelectuales que bueno, me tiré por el tema del periodismo que no tardé mucho en arrepentirme, pero pensé, voy a acabar la carrera. Por suerte la acabé en México haciendo historia y haciendo historia no en el sentido de yo haciendo historia como individuo, sino estudiando historia en México, que se me convalidó por competencias transversales, por créditos académicos. Y
Y ahí fue, sobre todo en México, a mis 22, 21, 22, no sé si cumplí los 22 allí, creo que cumplí los 22 en México, o cumplí los 23, bueno, por esa época, que dije, hostia, la historia me mola un montón, la historia me mola, y sobre todo, historia de la filosofía, que fue lo que más me moló, la filosofía, cómo me mola la filosofía, y fue a partir de ahí que empecé a tirarme por este camino. Y en mi descubrimiento personal, en ese intentar cada vez más alcanzar descripciones generales de las cosas, llegar a los fundamentos, pues de repente dije, esto que he desacreditado siempre y he menospreciado y está a mi alrededor, aunque de una manera subyacente y casi, como digo, extravagante, que es la religión, tiene cosas muy importantes que decir sobre las inquietudes que tengo, ¿no? En la medida en que mi desarrollo psicológico y mi éxito personal relativo, pero que empezaba a tener cada vez más confianza en mí mismo porque iba sobreponiéndome a las cosas que me surgían en la vida, porque después de México, que allí hice la beca, creo que se llamaba Destino, una suerte de Erasmus en América. Después de México fui a Inglaterra a aprender inglés, estuve un año allí viviendo, trabajando de camarero y de fregaplatos. Y después me fui a Australia. En Australia también trabajé de camarero, de fregaplatos, también toqué la guitarra en la calle. Vivía haciendo busking, que se llama. Limpiador. Limpiaba un club de surf también. Muy desagradable. La gente se emborrachaba al acabar de hacer surf y meaba por todos los lados. O sea que era un poco desastroso. Pero bueno, ahí estuve muy poco tiempo, la verdad, en el club de surf limpiando. El tiempo que me duró. Porque mientras limpiaba me ponía cursos de filosofía. Escuchaba mucho a Ernesto Castro, me acuerdo. Ernesto Castro era. Acababa de montar el canal, él, básicamente. Porque yo en Australia viví en el año 2018-19, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Y me zampé un curso de teoría estética que tenía, o historia de las ideas estéticas, o no sé cómo se llamaba, y que salió por aquella época. Mientras mis compañeras se ponían reggaetón. Yo las 4 o 5 horas que iba a limpiar por la mañana del club, aprovechaba para estudiar, entre comillas, ¿no? Y bueno, sobreponiéndome a todos esos obstáculos con oficios modestos, porque creo que la seguridad hay que conquistarla desde abajo. Si tú no has hecho nada en la vida y te dan un puesto de responsabilidad alto, vas mal. Pues empecé a ganar confianza en mí y entonces cuando empecé a ganar confianza en mí empecé a lanzarme a investigar ideas que eran contrarias a lo que yo pensaba. O sea, empecé a ser más tolerante, empecé a ser más proclive a escuchar a los demás, en la medida en que ganaba confianza en mí. Y ahí fue cuando empecé a leer filósofos y escritores históricos del canon de pensamiento occidental que en su gran parte pues son cristianos. Y ahí fue cuando empecé a ver que los argumentos para la existencia de Dios no eran estúpidos y que la teología cristiana es una fuente de conocimiento profunda que no puede ser desestimada ni desechada y que si eres ateo por convencimiento y no has pasado por ahí, tal vez tu convencimiento no esté suficientemente fundado. Hay una idea que a mí me agita desde hace un tiempo, ahora que vemos que la inteligencia artificial emerge y se plantean debates sobre si va a ser capaz de desarrollar una autonomía, una conciencia. La mayor parte de los científicos creen que, y sobre todo ingenieros, que la conciencia debe de estar incorporada para poder existir, es decir, que una inteligencia desincorporada no puede existir porque la conciencia es codependiente de la sensación o de la experimentación y ahora lo que se está intentando es introducir la inteligencia artificial en cuerpos para que aprenda a tomar dimensión de la experiencia. Sigue sin ser, ya se hace, ya existen muchos robots que logran interactuar con el entorno, hace muchos años, ¿no?
ya se empiezan a automatizar algunos procesos, bueno, la aviación, la conducción en general, que implican esa interacción, pero cuesta que la abstracción y la interacción, es decir, que el lenguaje simbólico y el entorno físico se integren y se desarrolle esa conciencia similar a como la tenemos los seres humanos, ¿no? Y posiblemente nunca se consiga. Pero si se consigue, se habrá alcanzado una nueva sustancia, en términos del materialismo pluralista que hablábamos antes, que ya no sería una mente orgánica, sino que sería una mente inorgánica. Una mente basada en componentes físicos, como son los propios de la tecnología. Es decir, en componentes no orgánicos. En componentes que tienen unas leyes diferentes a las leyes de la vida. Porque la vida, el mundo orgánico, posee unas leyes que le son exclusivas frente a las leyes físico-químicas. No son reductibles las leyes que rigen el mundo orgánico, el mundo vivo, exclusivamente a las leyes de la física y de la química. Los seres vivos, los organismos, trascienden en su forma de comportarse, la propia voluntad y la consciencia, sin ninguna duda, son fenómenos que representan bien esta diferencia que yo estoy hablando, que representan bien esa diferencia entre los hechos que observamos en el mundo físico y los que observamos en el mundo orgánico. Pero si creamos una conciencia que es inorgánica, estaríamos creando una nueva sustancia, estaríamos suponiendo un salto ontológico. Y yo estaba pensando en el argumento ontológico de la existencia de Dios, es decir, concebir que existe un ser infinito implica su necesidad. Sin ninguna duda, en el universo hay entidades que son superiores o más abarcadoras a otras. Igual que las propias leyes de la naturaleza están jerarquizadas de forma que algunas leyes existen en marcos más específicos, pero no al revés. Por ejemplo, las leyes de la física y de la química aplican a los organismos vivos, pero las leyes de los organismos vivos no aplican a el mundo inorgánico. Es decir, que las mismas leyes que limitan la existencia y que definen la existencia de una piedra, limitan y definen la existencia de una vaca, pero las leyes que limitan la existencia de una vaca no son las que limitan a una piedra. Es decir, existe una participación asimétrica entre las diferentes sustancias si es que no están unificadas. Si todas las sustancias están unificadas, porque se rinden a una jerarquía común, estamos hablando de que debe de existir un vórtice unificador de todas esas sustancias. Ese vórtice unificador sería lo uno. Yo sigo sin ser un cristiano, no tengo la fe. Sin embargo, y me gustaría en muchos sentidos, mi pareja, por ejemplo, si es cristiana, si tiene fe católica, y ella ve y vive las cosas de una manera distinta, que en muchos casos yo envidio y que creo que tiene explicaciones antropológicas muy sólidas que dan vigor a la sociedad. Es decir, si nuestra sociedad fuese creyente, sería una sociedad mucho más vigorosa, más viva de lo que lo es, siendo una sociedad nihilista que nadea en la nada, ¿no? Que está en su propia agonía, regocijándose. Pero con respecto al argumento teológico, ¿no? En la Biblia se dice literalmente, sed perfectos. La perfección en la Biblia está entendida desde el punto de vista también de la virtud moral, no en el descubrimiento y el conocimiento de las leyes de la naturaleza, que también en La verdad os hará libres se puede hacer esa lectura. Esto es Juan. La virtud y la perfección, por lo tanto, existen en el conocimiento, en la verdad y existen también en las virtudes morales. Todo ello para el cosmos cristiano está unificado, porque la ética y la cosmología están integradas en un cosmos orgánico. Igual que sucedía con los premodernos, incluyendo también los paganos. Es decir,
los romanos, los griegos, etc. Y como sigue sucediendo en muchas culturas del mundo. Y la cuestión es la siguiente. Si los seres humanos estamos, a través de nuestro conocimiento del mundo, del entorno natural, mimetizándonos cada vez más con las leyes naturales, es decir, si nuestro conocimiento de las leyes naturales nos acerca a un mayor dominio sobre nuestro entorno y ese dominio nos lleva cada vez a expandir más los límites, puede ser que incluso hayamos creado o que consigamos crear de aquí a poco tiempo una sustancia que sea una mente no orgánica, ¿no? Una conciencia no orgánica, que pueda trascender los límites del planeta Tierra y de nuestra evolución como seres orgánicos, como seres vivos, y por lo tanto expanda la cultura y expanda la inteligencia fuera de los confines de, por fin, del sistema solar, etc., estamos diciendo que existe una trayectoria, que la vida tiende a una complejización en la cual el conocimiento de las cosas tiende a asemejarse cada vez más a esa omnisciencia, omnipotencia, todos esos atributos, omnipresencia, todos esos atributos que hemos atribuido a Dios. En el libro del animal divino de Gustavo Bueno se dice que la idea de Dios es la suma de todas las virtudes humanas, ¿vale? Sintetizadas en un único ser. Lo que hace es invertir, de alguna manera, la teología cristiana, que hemos considerado lo contrario, que como el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos detentores o depositarios de esas virtudes. Gustavo Bueno dice que el ser humano lo que ha hecho es una autoproyección psicológica, creyendo que todo aquello que considera excepcional de sí mismo es aquello que caracteriza a ese ser infinito. Pero realmente, sea como sea, desde la posición de la que partas, lo cierto es que la virtud, entendida como adaptación a una tarea y como aquello que caracteriza al ser de las cosas, y en este caso el ser humano tiene la virtud transformadora, de la que es dotado a través de la cultura, parece dirigirse hacia un infinito. No parece acabar en un punto fijo, sino que se dirige hacia un ideal, y ese ideal se va complejizando y va llegando cada vez a nuevos rincones. Y ello necesita de la inteligibilidad, que es aquello que permite la mímesis entre la creencia y los hechos. Es decir, el acierto entre aquello que se cree y aquello que es, que en algunas ocasiones es instrumental, pero cuando se va esa instrumentalización del símbolo afinando cada vez más, siempre es metafórico, el símbolo, la descripción cultural siempre es metafórica, por eso los sistemas de creencias, incluidas las teorías científicas, pueden, aunque sean funcionales, ser sustituidas por teorías científicas superiores, y eso ya lo hemos observado en diferentes momentos de la historia, y esto, bueno, son Kuhn y los paradigmas. La física newtoniana explicaba y sigue explicando y sigue funcionando para explicar muchos fenómenos, pero la física contemporánea, las teorías de la relatividad general especial y la mecánica cuántica explican de manera más fina los fenómenos de nuestro entorno, ¿no? No por ello la física newtoniana no era válida para describir ciertos fenómenos y la física de Ptolomaica, previa, la que conoció, el mundo que conoció Newton, también era válida para explicar muchas cosas. Este es el ejemplo que pone Kuhn, pero hay muchos. Por lo tanto, los símbolos y la cultura siempre son, como decir, metafóricas en el sentido de que son creaciones humanas que esconden fenómenos que están detrás, que son ciertos, son verdaderos, la naturaleza existe. Yo no soy un constructivista, aunque esté diciendo que las teorías científicas son constructos, porque lo son, pero son constructos que prueban relaciones necesarias entre los hechos y por lo tanto son constructos que demuestran validez. Y la cuestión es que esa inteligibilidad de la que estamos dotados nos permite, sea porque somos depositarios o detentores de virtudes divinas que nos preceden y que nos desbordan, o
porque la evolución nos ha puesto aquí, incluso dentro de un materialismo monista, y hemos desarrollado esto, lo cierto es que la virtud se alinea con las leyes naturales y nos permite mimetizarnos cada vez más. Y cuando digo mimetizarnos es que en la medida en que somos más plásticos a las leyes naturales, tenemos más desarrollados estos atributos como la omnisciencia, la omnipotencia, etc. Omnipresencia, y esto sería conocer y controlar las leyes naturales, ¿no? Y con ello, desde mi punto de vista, nos acercamos a el conocimiento entendido como el logos, o entendido como incluso en otras culturas el Tao, ¿no? En la cultura asiática, la sinosfera, ¿no? China, en Japón, etc. El Tao, el logos, el verbo del mundo, el verbo intrínseco al mundo, eso que está creando y evolucionando y puede ser que generando sustancias nuevas, esencialmente distintas, o sustancias que están unificadas, ya según la posición que adoptes tú, si eres un materialista, si eres un... en fin, sea como sea. Pero incluso desde una concepción materialista estricta, incluso fisicalista, tú puedes llegar a concebir una idea de Dios, que esa idea de Dios no es dualista, no es un Dios que está fuera de la máquina, que está observando como un sujeto de alguna manera cognoscente todopoderoso, pero en definitiva, pues puedes llegar a una suerte de panteísmo que ya le ha pasado, pues le pasaba al propio Einstein, le pasaba a Spinoza, que son posiblemente los dos casos más conocidos, y en definitivas cuentas, identificar que hay algo, y esta palabra la voy a usar de manera metafórica, de divino en las cosas, y que alinearse con ese algo es dirigirse hacia la perfección. Entonces, este viaje en el que yo he emprendido, de ser un pagano a, bueno, puede ser que siga siendo un pagano, pero a tomarme más en serio estos debates, es un viaje interior que creo que muchos jóvenes hoy en Occidente estamos observando, jóvenes como si ha llegado hasta el final, con inquietud, con curiosidad, con un espíritu vivo, con hambre de saber el porqué de las cosas y que se nos ha privado en cierto grado porque vivimos en un mundo en el cual se priorizan una serie de cosas y se nos educa en una serie de cosas que desatiende puramente nuestro interior, ¿cómo decir? Espiritual, por llamarlo de alguna forma. Es decir, cuando digo espiritual me refiero a aquella parte de nosotros que se interesa por el porqué de las cosas, el fin último, el fundamento de las cosas que observamos. Y todo lo que nos enseña siempre está sometido a el porqué de las cosas instrumental, en el corto plazo, en el hacer algo para obtener un beneficio consecuente, la causalidad inmediata de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muchas personas como yo estamos en este viaje. Yo voy a compartir estas ideas en este canal de ese viaje. Creo que si te interesa, vale la pena que te suscribas, aunque no pienses igual que yo en muchos ámbitos. Pero bueno, creo que tengo un interés real y genuino por estos temas y si tú también lo tienes, creo que puedes aprender mucho conmigo, así que te invito a que formes parte de este canal. Así que hasta la próxima.